Señores y señoritas de la Unidad Educativa Particular Centevad, muy buenas tardes. Les saluda el licenciado Leonardo Osorio, docente del área de Lengua y Literatura. La clase del día de hoy se refiere a la importancia, características de la exposición oral. Vamos en primer lugar a definir ¿qué es la exposición oral? Una exposición oral es una situación comunicativa formal en la que uno o más expositores informan al público asistente respecto a un tema o a un asunto que han estudiado de antemano. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo de la expresión oral o la exposición oral? Dar a conocer esa información, transmitir esa información al público. Una exposición oral, mis estimados estudiantes, puede darse en diferentes ámbitos. De hecho, constituye un acto comunicativo de suma importancia. Puede darse dentro de los ámbitos académicos, profesionales o políticos. Habitualmente ocurre en vivo y en directo. La exposición oral es una exposición clara y estructurada. ¿Clara y estructurada en torno a qué? En torno a ideas, ¿sí? A ideas que giran en torno a un tema determinado, con la finalidad de informar y convencer al público asistente a partir de un esquema, a partir de una planificación o guión estructurado. Es una práctica de gran importancia dentro de la convivencia social de cada uno de los seres humanos. Vamos a ver las características que tiene la exposición oral. Dentro de los diferentes ámbitos, sean académicos o sean profesionales, el expositor debe emplear diversos recursos, diversos materiales para acompañar su explicación, ¿sí? En una explicación oral, recuerden, suelen estar investigados elementos. A estos elementos que acompañan a la exposición oral se les denomina elementos paralingüísticos. ¿Qué son los elementos paralingüísticos? Son aquellos signos complementarios a la exposición oral. Por ejemplo, tenemos la voz, que es el canal fundamental en la exposición. Es decir, el expositor utiliza la palabra para ser escuchado por el público. Otro de los elementos fundamentales que se utiliza dentro de la exposición es la dicción. El hablante debe tener un buen dominio del idioma. Tal conocimiento involucra un adecuado dominio de la pronunciación de las palabras, la cual es necesario para la comprensión del mensaje, ¿sí? Es decir, la dicción es ese dominio, esa habilidad que tiene el hablante para transmitir la información o mensaje. La fluidez es otra de las características que debe tener la expresión o la exposición oral. Utilizar las palabras en forma continua, ¿sí? Crear ideas de una manera creativa, producir, expresar y relacionar las palabras del tema en el cual se está abordando.
El volumen se refiere a la intensidad de voz, ¿sí? Esto permite enfatizar ciertos puntos, ciertas palabras claves y llamar la atención del público. El ritmo se refiere a la armonía, a la acentuación, ¿sí? En cada una de las palabras, en cada uno de los términos que intervienen dentro de la exposición oral. La claridad, en este sentido, pues, significa expresar de forma clara, de forma precisa y certera las ideas, los conceptos, los pensamientos en relación al tema que se está exponiendo. La coherencia es otra de las características que debemos emplear en una exposición oral. Recuerde que el público está a la espera de la transmisión de ideas, ¿sí? Entonces debemos convencer al público a través de nuestro discurso, a través de una eficaz relación de las ideas. Es decir, la coherencia significa expresar organizadamente, de manera lógica, que nuestras ideas tengan relación, que estén unidos lógicamente para darle sentido a nuestra exposición. La emotividad. ¿Qué significa esto? Recordemos que el público está a la expectativa de la transmisión de nuestras ideas, de nuestros pensamientos. Entonces, debemos poner en nuestro proyecto la pasión, el calor, proyectar sentimientos acordes al tema planteado, con la finalidad de que el público deguste de nuestra exposición. La postura. De hecho, la expresión corporal prácticamente es otra forma, en este sentido, de transmitir nuestras ideas. Es importante cuidar el lenguaje corporal, mis estimados estudiantes. La posición del cuerpo y la expresión facial de ser lo más distendidas posibles. Debe ser lo más distendidas posibles. Debemos controlar nuestros gestos, evitando la gesticulación excesiva, aunque debemos remarcar con ademanes oportunos aquellos que estamos diciendo. La mirada es un elemento fundamental, ya que hay que mantener el contacto visual con todos los miembros del auditorio, dirigiéndose al conjunto y no a una sola persona. ¿Sí? Ya hemos hablado entonces del contacto visual, que es sumamente importante. Dirigirnos, ¿sí? Mantener ese contacto visual con cada uno de los miembros del auditorio. El vocabulario constituye la lista de palabras que tenemos guardadas en nuestra mente. ¿Y cómo logramos esto? A través de una lectura comprensiva. Podemos identificar las ideas, podemos identificar los términos más importantes en relación a un tema determinado. Como lo habíamos manifestado, las gesticulaciones, es decir, los gestos, deben ser lo más posibles en este sentido, evitando la gesticulación excesiva. Los gestos agradan, variedad
en este sentido, ¿sí? Los gestos deben ser de una manera variada dentro de nuestra exposición y dinámica. Recordemos que el lenguaje gestual es una forma de expresión, ¿sí? Los gestos que nosotros proyectemos hacia nuestro público deben ser naturales, activos y claros, y deben tener relación con el tema que estamos desarrollando. El énfasis significa en este caso la elevación del tono de voz, realizando las correspondientes pausas. En este sentido, no significa gritar, ¿sí?, sino alzar el tono de la voz cuando, en este sentido, pues debamos, ¿sí?, enfatizar algún término, alguna palabra. Esto va a hacer que el público ponga más atención en nuestro discurso. La repetición en este sentido es la profundización del tema. Repetir frases, palabras, ¿sí?, para que exista. ¿Cuál es el objetivo fundamental? Que exista una comprensión mejor del mensaje. La sencillez. En este sentido, pues, la exposición debe ser clara, utilizando términos sencillos, no términos o palabras rebuscadas. ¿Listo? Utilizando un vocabulario adecuado. En este sentido, pues, la exposición de de un tema determinado es muy importante tomar en cuenta todos estos elementos, ¿sí? Es muy importante. ¿Y cómo lo vamos a determinar? No se olvide, con la práctica, con la planificación acerca de nuestro tema. Tenemos a continuación la estructura del mensaje. En este sentido, la exposición oral tiene tres partes fundamentales: la introducción, el desarrollo y en sí la conclusión. La introducción o apertura es una aproximación al tema que sienta las bases para el posterior desarrollo. Ofrece conocimientos previos o más sencillos que luego serán abordados. La segunda parte es el desarrollo, la extensión del cuerpo, de las ideas que se desean transmitir con sus características y detalles del tema. La conclusión o cierre es la parte final en la que se resume lo expuesto. Hasta entonces, explicando lo que a partir de todo lo que hemos desarrollado en el mensaje final. Como recomendaciones recuerden, mis estimados estudiantes, ensayar la presentación tantas veces como sea necesario. Permanecer de pie o sentarse adoptando una posición natural. Buscar de vez en cuando la espontaneidad. Evitar las muletillas, es decir, la repetición de palabras. Modular el tono de voz y hacer pausas pertinentes. Recurrir a sinónimos. No abusar de adjetivos calificativos ni adverbios cuya terminación sea en mente. No utilizar palabras o expresiones extranjeras. Esto fue el tema relacionado a uno de los puntos más importantes dentro del ámbito educativo y profesional: la exposición oral. Muchas gracias por la atención. Nos veremos